de nuestro último invitado. Él es ex congresista de Acción Popular. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Estar acá. A ver, vio el mensaje de La Nación. Bueno, soporífero. ¿Qué me dice del mensaje? Yo creo que ha sido muy largo. Perdón, no es el último mensaje. La gente dice que es el último. Ajá. No. La Constitución del 33, de la del 78, de la del 93, hablan de mensajes presidenciales anuales y obligatorios, anuales. La pregunta es, ¿el próximo año quién va a dar el mensaje? ¿Quién va a dar cuenta de lo que ha pasado? ¿El guachimán de Palacio? No pues. Ella tiene que dar un mensaje. No la libremos de esa responsabilidad. Es decir, Pero no es el presidente que entra, quien hace los anuncios. no, es que hay dos mensajes. El presidente que se vea tiene que dar cuenta de todo lo que ha pasado en sus 5 años, en este caso 3 o 3 y medio, más lo que ha pasado en los últimos 12 meses. Es un mensaje anual obligatorio. Esos 12 meses que faltan, no puede irse ella sin decir nada. Estamos hablando, me está diciendo usted que el próximo año Dina Boluarte participa de Missy de que le corresponde, va a entregar la banda presidencial. No, va a hacer un mensaje, se despoja de la banda, se le entrega al presidente del Congreso, el presidente del Congreso le coloca la banda al presidente entrante, la señora Dina Boluarte se puede ir antes o después, depende, porque antes se quedaban todos, ahora parecería que desde García entró al poder en el año 85, pidió que el presidente Belónez se retire primero y él entra después. Él lo pidió porque no era la costumbre, como siempre ha sido, que los tres están juntos, el que sale y el que entra. Lo que pasa es que hemos tenido tantos cambios. Ah. Recuerde usted lo último, ¿no? El Lo de señor Sagasti. Bueno, es que el problema de Sagasti es que él fue con la banda presidencial y con el mensaje y se lo entregó al portero, al edecán, en fin. Pero no lo dejaron hablar. Mari Carmen Alba estaba adentro, en fin. Mari Carmen Alba ya estaba con la banda. Perfecto. Pero ¿qué Sagasti pasa? no había dejado Palacio de Pero es que ya Gobierno. no era presidente Sagasti. ¿Por qué? Porque no, ya había dejado de ser congresista. Exactamente. Correcto, pero no Jimmy es un gesto Chinchilla sabe político. mucho. Pero no es un gesto político pero esperarlo. pero es que Sagasti había dejado de ser congresista y en cuanto era congresista era presidente transitorio. Si ya no era congresista, no podía ser presidente transitorio. Había dejado de serlo el año... La lógica, señor. A ver, señor. No. García López, el 26 dejó de ser presidente. Sí. ¿Y, lo qué? dejé. Y estuvimos entonces 27, 48 28 horas sin presidente, efectivamente. ¿Por qué? Lo mismo pasó con Paniagua, pero el Congreso dio una ley para cubrir esos 48 horas vacíos. Acá ese Congreso no dio nada. Entonces, en realidad, Sagasti ya no era presidente. Por eso que lo dejaron en la puerta. Interpreto que es así. Yo no he estado presente, así que interpreto que es así. Correcto. A ver, de fondo, no hubo autocrítica a la presidente, básicamente dijo, acusó a la izquierda, tomó distancia. La primera hora fue ataques en defensa propia y la después describió una serie de cosas que pudo haberlas resumido y finalmente evitó de hablar 15 páginas, pero hay 2 o 3 cosas que son importantes. Primero, lo dijo el Comercio, no lo he dicho yo, solamente porque debió rendir cuentas de lo que había hecho antes y de lo que había cumplido o no cumplido. Según el Comercio, el 12% de las promesas del año pasado las cumplió, o sea, el 88% no las cumplió. Eso no dijo nada, ha podido hacer una autocrítica. Y después leyó borradores, que es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque habló que el déficit fiscal era 2.8, por ejemplo, ¿no? Pero el ministro de Economía salió al día siguiente a corregir a su jefa, y auspiciadora y promotora, y que la ampara y la respalda, a su jefa, que lo puso ahí y le dio categoría de ministro, la corrige a su jefa y dice, no es 2.8, es 2.2. Ella le dio un borrador. ¿Quién le dio el borrador? ¿Y quién le debe dar el mensaje definitivo? La señora Boluarte no tiene gente que le pueda verificar lo que va a leer, verificar las cifras, confía en su ministro, el ministro le da un borrador que esté equivocado y después el ministro dice, no, le mandé después otro proyecto que no lo he leído, se quedó en carpeta, no lo ha leído, porque en realidad es 2.2. O sea, corregir el ministro de Economía... El mensaje a la nación. Al mensaje a la nación, que es un mensaje que queda registrado para la historia, ante el Congreso de la República, un mensaje a todo el pueblo peruano. El ministro de Economía, que es nombrado a dedo por la presidenta de la República porque le cae bien, porque no tiene una calidad profesional importante, y él tiene el descaro, la osadía de corregir a la presidenta de la República. La presidenta de la República no dice nada y se queda callada.
Y yo, presidente, le digo, ministro, gracias por sus servicios, váyase a su casa. Nos queda claro que Raúl Pérez Reyes para usted no debe ser ministro. Bueno, pero por lo que está haciendo, lo que ha hecho en el Ministerio de Transporte, lo que está haciendo ahora, está gastando más dinero del debido, no cuida la caja fiscal, bueno, pues es un ministro que no sirve para mucho, ¿no? A ver, el gobierno ha dicho que está evaluando retirarnos de la Corte Interamericana. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que es un error. En la Corte hay 7 jueces, tenemos uno nosotros, Borea, que debería hablar. Yo creo que hay que invitarlo a Borea a Lima para que usted, Jimmy, que es tan acucioso, invítelo que venga acá, estoy seguro que se va a sentar y que explique lo que está pasando. Claro. Porque hay 5 jueces que están contra el Perú parecería y hay 2 que no, uno de ellos es él, pero que nos diga qué está pasando. Tengo entendido que de los 5 jueces hay jueces ya cuestionados en sus propios países. Entonces el Perú puede quejarse, puede denunciarlos. ¿Por qué no los denuncia el Perú? Pero de ahí a salirnos, Claro, ¿por ese qué? es un procedimiento, Claro, salirnos es otra cosa. es otra cosa. Claro, pero tenemos un gobierno, tenemos un señor Geri que también ha dicho que está de acuerdo, entonces ya hay 2 posiciones del Ejecutivo. Bueno, pero es que el gobierno está andando de la mano hay una cohabitación, ¿no?, entre el gobierno y el Congreso. Entonces lo que hace uno quiere hacer el otro y viceversa. Yo te apoyo y tú me apoyas. Y luego juntos nos vamos al desastre, nos vamos a las elecciones del 28 de junio próximo. El señor Geri simplemente ha repetido lo de la presidencia. El señor Geri es un tonto útil de las bancadas mayoritarias. Él está ahí para que lo manejen, no está ahí para manejar nada. Ahí lo han puesto para manejar, porque entre Cueto, que no se deja manejar, y el señor Geri, que tiene tantos problemas judiciales y denuncias de muy grave calibre, evidentemente lo han puesto ahí porque lo pueden someter las mayorías parlamentarias que manejan el Parlamento. Tiene denuncias. ¿Qué significa tener un presidente con denuncias? Bueno, que es vulnerable a todo. A todo. Y lamentablemente... Bueno, es una situación muy complicada lo que nos está contando Víctor Andrés García de Belaúnde. Es decir, tener al señor Geri en una presidencia como tal, con denuncias, me decía... Es para manejarlo, para someterlo al capricho, a las intenciones, a los deseos políticos de las mayorías en el Congreso. Es la verdad, ¿no? Los 79 votos que he tenido creen que lo pueden manejar a su libre albedrío y manejar es que aprueben lo que ellos quieren, nombren a las personas que ellos quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo han puesto a él, ¿por qué? Porque es tan frágil y tan al filo del abismo, que evidentemente lo pueden someter fácilmente a la dominación de ellos, ¿no? Pero él será el que nos lleve a la bicameralidad, porque es el último presidente del Congreso. Bueno, no él, ¿no? Congreso unicameral, me refiero. Bueno, no, él será el último presidente de un Congreso unicameral, que lo hizo así el fujimorismo con Montesinos en su momento, para perpetuarse en el poder y para manejar el Congreso como querían, ¿no? Y es el mismo fujimorismo que ahora está terminando. Y es el mismo fujimorismo que ha puesto a Geri para manejarlo conforme quiere, ¿no? Que es la mayoría que ha votado por ahí y con los Acuña, ¿no? ¿Cree usted que el próximo Congreso, ya bicameral, senadores, diputados, mejorará la política? ¿Tendremos mejores leyes? Ojalá. Yo depende mucho de el menú que pongan los partidos y los votantes, que tienen que pensar más, mucho más, reflexionar más antes de tomar decisiones y votar. No votar por cualquiera, sino votar por los que ellos conocen y crean que puedan perfectamente bien emplear bien la representación que se les da, ¿no? Acción Popular decidió ir solo, porque ayer se cerraron las alianzas. Hace mucho tiempo el partido decidió solo, hace más de un año decidió solo, y eso ha sido ratificado en varios plenarios, por lo tanto es una decisión que no se puede cambiar. Correcto, pero después de esta experiencia que tuvieron en este Congreso, con congresistas investigados, ¿creen que van a poder ir solos? Estamos haciendo un esfuerzo tremendo para ir solos y ir bien. Solos, pero bien acompañados. Es decir, buenos candidatos, mejores candidatos, y va a ser una selección, espero, rigurosa. ¿Entre quiénes se va a definir la presidencia? Bueno, eso van a ver. ¿Usted se mantiene como candidato? Sí, yo voy a ser precandidato y seguramente habrá 2 o 3 o 4 más. En buena hora eso activa el partido, tonifica el partido, lo oxigena además. ¿Va a ser por delegados? Va a ser por delegados, porque hay un requisito que se puso en una de las normas últimas, mediante el cual tienen que votar obligatoriamente más del 10% de los inscritos. En Acción Popular hay casi 300.000 inscritos,
que voten más de 30.000 personas es muy complicado en todo el país. Nunca ha pasado así, siempre ha votado menos, el 5, 8%, nunca hemos llegado al 10%. Y para evitar ese problema de que las elecciones no puedan ser validadas, se decidió cambiar el sistema por el sistema de delegados, que ojalá que resulte, ¿no? Ahora, van solos, pero ha habido un problema, ¿no? Con Acción Popular. ¿Qué pasó con el logo? Con el símbolo, Ese es algo... Acción Popular ya no lo tiene, no van a poder hacer campaña. Dicen que son militantes también que se han apropiado. Eso es algo que yo no sé, es algo que ayer he preguntado casualmente, parece que fue una idea de registrar el logo y no se pudo registrar porque es un partido político, lo hizo una empresa vinculada a uno de los directivos del partido, pero tengo entendido que ya se está anulando todo y está volviendo a foja cero. Pero hasta ahora no entiendo por qué lo hicieron de esa manera. Claro, tremendo lío, ¿no? Porque sí, si no, no podrían... Es inútil, era inútil y además no es una buena señal, ¿no? No es una buena señal. Ajá. ¿Qué me dice lo último que se ha conocido de parte de Susana Villarán, que pide que la municipalidad le pague su defensa? A ver. Acá la cosa es clarísima. A ver. El Estado no puede pagarle a un hombre que le ha robado el Estado. Eso es una cosa clarísima. Es una cosa clarísima. Pero ¿esto quién lo hizo? Kuczynski. Fue una norma de Kuczynski. Hace mucho tiempo atrás. No de la presidencia de Kuczynski, mucho antes, cuando era ministro. Él puso la norma. Pero claro, sin límites. Entonces piden 100, 200, 300, 500 mil soles y escogen al mejor abogado que cobra cualquier cantidad y como el Estado paga, no les importa cobrar mucho. Yo presenté un proyecto de ley, quizás alguno de los parlamentarios que me escuchan pueda reactivarlo, para que si el Estado paga en estas condiciones, siempre y cuando el robo no sea el Estado, sino por otros motivos, un exceso, un error, qué sé yo, pero no por robarle al propio Estado, pues. En fin, pero en todo caso, que se aplique la tabla de aranceles de honorarios profesionales del Colegio de Abogados. No que cobren lo que quieran. No, simplemente que se apruebe el proyecto para que en ese caso, si sucede, la tarifa que puedan pagar a ese abogado sea la tarifa que fija el Colegio de Abogados. Hay una tabla de honorarios, mínimo, básico. Esa tabla hay que aplicarla. Y no que los abogados caprichosos que están en grandes edificios, en grandes estudios, cobren lo que le da la gana. Claro, y además Susana Villarán acusada de eso, ¿no? Lo claro. que usted menciona. Y ahora vamos a tener que pagarle... O sea, el dueño del auto, que le roban el auto, tiene que pagarle al ladrón sus honorarios para defenderse del robo que le ha hecho. Eso es una decisión absurda. Y hablando de Lima, ¿qué me dice este lío entre Rafael López Aliaga y el señor Sandoval por los trenes? Yo lo que digo es que el señor Sandoval es un ministro nombrado a dedo. No puede pelearse con el alcalde de Lima, que representa 4, 5, 6 millones de votos. Él es un alcalde con soberanía popular. El otro es un señor puesto a dedo porque es amigo de la presidencia. Primero. Y segundo, está el interés del país de por medio. Yo, que peino canas, he viajado en vagón de Lima a Chosica hace 30 o 40 años. O sea, existía manera de poder llegar a Chosica en tren. Hoy día no existe eso. Y la nueva línea aérea, o mejor dicho, la nueva compañía de ferrocarriles que existe, no tiene vagones de pasajeros y debería estar obligado a hacerlo. Y creo que está obligado a hacerlo. Y no tiene vallas, y no tiene puentes, no tiene semáforos. El ojo, pare, cruce, tren ya no existe. Entonces hay que rehabilitar eso y hay que colocar una línea férrea que vaya a Chosica y haga que 1 millón de personas se movilicen. Eso es urgente. Señor Sandoval, eso es urgente. O sea, a mí me da pena que el Estado, el ministro Sandoval, que no sé de dónde ha salido y que lo han puesto a dedo, le han regalado un fajín ministerial, se pelee con el alcalde, más bien debería ayudar al alcalde, porque es una obra que no la puede hacer la municipalidad solo, tiene que hacerla con el Estado. El Estado maneja trenes. ¿Sabe, Jimmy, cuántos trenes había hasta el año 60 en el Perú? Casi 7.000 kilómetros de ferrocarriles en el Perú. ¿Cuánto hay hoy? 1.900 kilómetros de ferrocarriles. Hoy hay menos de la mitad de los ferrocarriles que habían hace 60 años. Y el ferrocarril es indispensable. Ajá. Y es más barato que hacer una autopista y da mayores resultados. El trabajo de Sandoval o la posición de Sandoval es política contra el alcalde de Lima, que es un potencial candidato presidencial. O es muy bruto, o es muy torpe, o está mandado por alguien a hacer una estupidez lo que está haciendo. Hay que ayudar al alcalde. Yo le pongo el caso del presidente Belaúnde con Barrantes. Opositores políticos feroces. Pero cuando había que ver una obra,
el presidente Belaúnde le decía a Alfonso Barrantes: Alfonso, lo que usted quiera. Dígame, pídeme usted lo que necesita y yo se lo voy a dar. Y a Barrantes iba a Palacio de Gobierno con mucha frecuencia para coordinar con el presidente de la República y con el ministro de Transportes las obras que había que hacer en Lima. Eso hay que hacerlo. El alcalde no puede estar peleado con el gobierno y, sobre todo, el gobierno no puede estar peleado con el alcalde. Usted Porque pierde la ciudadanía. Ajá. El ciudadano de a pie es el que pierde. Usted que sabe mucho de historia y le gusta mucho la lectura, ¿qué lectura política, me refiero, perdón, en ese sentido, tiene del futuro que le espera a Dina Boluarte? O Dina Boluarte, ¿cómo quedará en la historia de nuestro país? Depende de lo que haga este año. Yo creo que este año es fundamental. Tal como está hoy día, no creo que pase bien a la historia. No sé si pasará inclusive, pero depende de lo que haga en 12 meses. Ella debe reestructurar su gabinete, sacar pues a malgeniados, ¿no? y a badulaques como el señor ministro de Transporte, por ejemplo, y hacer algo por Lima, ¿no? Poner ahí Pero no lo ha hecho. a gente ¿Cree que el independiente, último año preparada, lo con puede hacer? prestigio, ¿Cree que lo y puede dejar hacer? la casa ordenada? Ella es una inquilina de Palacio que tiene que devolver Palacio. Cuando lo devuelva, que devuelva la casa ordenada, bien pintadita y bien arreglada y limpia. Demasiado deseo del señor Víctor Andrés García Belaúnde, pero bueno, es lo que todos esperamos camino al próximo año. Muchas gracias.